Hola, muy buenas, esto es Psicospat, un podcast sobre bienestar psicológico y crecimiento personal, y hoy vamos a hablar sobre la familia y el proceso migratorio, los que se van y los que se quedan. ¿Me acompañas? Bueno, aquí estamos por hablar de un tema más sobre migración, expats, la familia en este caso. Y es un tema realmente fascinante, es un tema como muchos otros, y quiero plantearlo de la siguiente manera. Hace un tiempo, las personas que crearon el fantástico documental Entre dos tierras, un documental muy interesante sobre el proceso psicoemocional que conlleva el hecho de emigrar, y que aconsejo, me invitaron a participar y hablar sobre el tema de la familia y la inmigración, ¿no? Como persona que acompaña a migrantes. Y lo que voy a hacer es un poco la estructura de aquella conversación que tuvimos, pues la he ampliado y quiero presentarla y plantearlos en este podcast para que quede ahí y que espero que sea de tu agrado, ¿no? Así que nada, ahí vamos a ello. La migración es un tema fascinante, ¿no? Es un tema fascinante en sí, ¿no? Ya lo hemos hablado y cada vez que comienzo un podcast no me canso de decirlo. La migración es un tema fascinante porque es muy complejo, rico, porque toca diferentes niveles: psicológico, emocional, social, cultural, etcétera. Y cuando este se vincula al contexto familiar, representa un sinfín de procesos que merecen ser atendidos de forma muy delicada y concreta a cada circunstancia particular. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser hacer un poco de intro con unos puntos que voy a hilar en relación a un poco lo que me gusta, ¿no? En base a la experiencia, también a la evidencia científica, que también me gusta que esté muy presente y darle el peso que tiene y que debe tener, voy a hablar de varios puntos. Bueno, un punto primero interesante es que normalmente, tradicionalmente, es obvio que se ha presentado mayor atención a los efectos de la migración que provoca en la familia, en el país de llegada, ¿no? Ya sea que una persona vaya solo, acompañado, con hijos, o que después tenga familia, ¿no? Pero también es muy importante tener en consideración los efectos simultáneos que involucran a los miembros emigrados, así como a los que se han quedado en el país de origen, ¿no? Esa familia extendida, ¿no? Que podemos decir. Habría que decir también que es un proceso complejo, ya que tiene numerosos factores que afectan, tantos como realmente universos familiares y contextos diversos existen, ¿no? Si ya una familia es un sistema en sí, un universo en sí, enclavado en según qué contexto, pues es algo exponencial, ¿no? Por eso hay que tratarlo de forma muy particular. Pero hay algo muy claro, y es que uno de los principales recursos de adaptación lo representa la relación familiar como apoyo mutuo, es decir, la relación familiar como un entramado de apoyos, a priori y inicio. No siempre es así, se juegan muchos factores, pero esa es la idea, ¿no? Para muchos es el principal recurso, de hecho es el principal recurso en el que aboga, ¿no? La importancia de tener una buena relación, un buen apoyo familiar, y que esto ha tenido una cierta denominación, ¿no? En Familims, que es un poco enfatizar la importancia de la familia por ejemplo, en la cultura hispana, ¿no? O en la cultura más sureña, como me gusta a mí decir. Es decir, es una cultura que genera lazos muy intensos para lo bueno y lo menos bueno, pero que son sentimientos que en realidad es lo que al final se necesita, ¿no? Como esencia, más allá de una u otra cultura, que son sentimientos de solidaridad, de lealtad, de respeto, de reciprocidad, compartidos por los miembros de esa familia, ¿no? Cabe decir que cuando hablamos hablamos de ese valor cultural común, por ejemplo, en sociedades más colectivistas o tradicionales, que hacen hincapié en las fuertes relaciones interpersonales en la familia, la interdependencia, la colaboración, y la anteposición de intereses del grupo a intereses individuales. Esto es como algo muy común, ¿no? En ciertas
familias de ciertos contextos, ¿no? También cabe decir que hay que tener en cuenta que la familia es extensa, es decir, que el grupo familiar, depende de las relaciones, puede incluir diferentes parientes, como tíos, tías, abuelos, padres, hijos, hermanos. Pero también es cierto que yo personalmente abogo con que el concepto de la familia, ese era otro tema, sea más ampliado, ¿no? Más amplificado, que creo que en la migración también se entiende. Se generan nuevos tejidos familiares, a lo mejor no tan de sangre, y unas relaciones no tan de sangre a nivel a distancia, ¿no? Mm, Hay un hecho comprobado a priori evidente, y nos lo dice la investigación científica, como Fritze Hansen y Boneva en 2006, en una investigación muy interesante, encontraron que las personas que reportaron altos niveles de apego a la familia y lazos más fuertes con sus amigos tienen más probabilidades de permanecer en su actual lugar de residencia. Es decir, el apoyo familiar externo produce, genera mucho más, un apoyo que favorece su permanecer en el lugar de residencia. Eh, Esto es muy interesante, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, marcharnos y vivir esta experiencia mutuamente, pues lógicamente nos ofrece una oportunidad de crecer como persona y ser más resilientes, adaptativos, que es una característica muy, muy interesante del migrante, ¿no? Y muy importante, ¿no? También nos ofrece la oportunidad de regular dos aspectos muy importantes de las relaciones familiares, que también es importante y que hay que tener muy en cuenta: las expectativas y las creencias. Es decir, yo creo que cuando emigras, y lo veo, el sistema de creencias de alguna manera se reubica, se redimensiona, y también es una tarea, yo creo, del ser humano, que es plantearse cómo es el sistema de creencias, ¿no? Del sistema familiar que hemos heredado, y qué cosas no, ya no están tan con nosotros y otras son nuevas, ¿no? Por la experiencia vivida, no solamente migrados, sino en general. Y las expectativas, que es el gran tema, ¿no? Uno de los grandes temas, el tener unas expectativas ajustadas, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Así que por ahí es uno de los aspectos importantes. Eh, mm, y luego hay un punto que yo creo que es que, aunque una persona se vaya a la otra punta del mundo, es decir, el espacio físico se aleje, digamos que de alguna manera seguiremos conectados con nuestra familia de una manera u otra. Es verdad que se redimensiona la relación, pero, pero es así, ¿no? Y bueno, digamos que su influencia te rondará siempre la cabeza, de una manera consciente o más inconsciente. Creo que estos puntos iniciales son, bueno, una manera de arrancar una serie de preguntas y respuestas que plantearon en aquella charla que comentaba en la intro, y que me gustaría compartir con vosotros. Vamos a ellos, vamos a por una primera pregunta y una posible respuesta. Vamos a plantear la primera pregunta. Una primera pregunta fue que un primer punto es que estamos acostumbrados realmente a tener, en general, y más en algunas culturas más que en otras, a tener alrededor a nuestra familia desde que nacemos, ¿no? Incluso con mucha presencia, ¿no? Y cuando emigramos, de pronto la familia se sitúa a muchos kilómetros de distancia, y la pregunta es: ¿cómo se traduce esto a nivel emocional, ¿no? Este planteamiento, esto podría ser muy, muy intenso, pero primero es un doble impacto, porque para ambas partes supone una pérdida parcial, ya que nos alejamos físicamente, pero no tiene por qué ser emocionalmente. Pero hay un alejamiento, hay una presencia, hay una no presencia y presencia, ¿no? Y la persona sigue ahí, pero no tenemos acceso físico a ello, no participamos de ciertos ritos, de ciertas dinámicas, ¿no? Es uno de los duelos migratorios más impactantes que hay que elaborar, entre otros, ¿no? Que es el duelo a la familia, como ya hablé en otro de los podcasts. Conlleva un proceso de adaptación que hay que afrontar con recursos y herramientas positivas y constructivas, con mucha flexibilidad psicológica. Cada persona, obviamente, y sus circunstancias son especiales, así como los modelos de familia que entran en juego, y que hoy en día son muchos y muy variados. ¿Quién se va? Es la pregunta. ¿Hijos? ¿O se van los padres? ¿Se van todos? ¿Se va uno soltero, por ejemplo? ¿Se va en pareja? ¿No? Ahí se va una de las personas y están esperando una reunificación familiar.
No lo sé. En mi caso personal, como profesional, sobre todo como persona, me vine en pareja y aquí en la propia inmigración, bueno, pues nacieron mis hijas, ¿no? Otras personas vienen solteras, conocen una pareja del país de acogida, unos van más lejos. Bueno, hay muchas variables, ¿no? ¿Cómo se traduce esto a nivel emocional? A nivel emocional supone realmente, obviamente, un gran impacto. Ya de por sí, emigrar es un hecho social, vamos a llamarle total, en general, y a nivel familiar, los efectos que los procesos migratorios ejercen sobre las características y la dinámica de la estructura familiar, tanto en los países de origen como en los de llegada, son múltiples y están constantemente interrelacionados. Tal es así que desde hace un tiempo numerosos autores han subrayado la necesidad de situar a la familia en el centro del análisis de los fenómenos migratorios, como uno de los aspectos troncales, ¿no?, de la familia. Eh, la sensación, hablo de la percepción, la sensación de no disponer de una red familiar o social de apoyo cercana, realmente pueda propiciar la aparición, pues, de elementos como la tristeza, ya no como un regulador emocional, sino que se va un poco ya de más, la ansiedad que puede derivar en ciertos momentos de depresión, si no se elabora bien, pero también eh, depende de las relaciones, también subyace una sensación de soledad nociva, no constructiva, frustraciones, añoranzas mal llevadas, si no corresponde la familia o los amigos en la distancia y hay mucha sensibilidad en relación a esto, puede generar procesos de enfado respecto a esas personas que deriven en rencor, resentimientos, sentimientos que hay que afrontar, hay que darles cabida, no podemos evitarlos, tenemos que vivirlos, tenemos que vivir las decepciones de ciertas personas que ya se diluyen en el tiempo y otras que aparecen, ¿no? Eso es importante. Esto obviamente, si no se elabora bien todo este proceso de relaciones, pues se va a traducir a nivel físico, que son como un poco el termómetro de que algo no va bien, a nivel emocional también, ¿no? Estos sentimientos no hay que darles la espalda, como decía, son nuestra brújula y ser consciente de ello nos ayudará a regularlos emocionalmente, ¿verdad? Eh, Vamos a ver unos casos, por ejemplo, generales. El emigrado joven que deja en el país de acogida a su núcleo familiar, ¿no? La distancia respecto a unos padres que van envejeciendo a medida que vivimos emigrados, lo que produce sentimiento de culpa, difíciles de procesar por no poder atenderlos o apoyarlos físicamente. Esto es como un tema, ¿no? Es posiblemente un tema bastante candente, ¿no? O sea, es un tema que encuentro y que se encuentra y que nos encontramos, ¿no? Em, por ejemplo, otro caso. Los hijos de migrantes que viven la ausencia del grupo familiar extenso. Los hijos de migrantes, ¿no? Tíos, abuelos, primos. Que este hecho afecta pudiendo reducirse, dice, los modelos de identificación. Es decir, no tienen tantos modelos de identificación y pertenencia en relación de riqueza social. Pueden haber sido construidos en el lugar de acogida, pero no viven esa parte, ¿no?, de alguna manera, como base de las relaciones, ¿no? Aunque aquí hay muchos matices. Otro caso puede ser el inmigrado que está solo y sus hijos y familia están en el país de origen y está a la espera de un posible reorganización, reubicación familiar, que genera muchísima tensión. Papeles que se extienden en el tiempo, hay una expectativa que fuera antes. Eh, eh, y por otra parte, hay un apunte que me gustaría hacer que es importante también, que es la inestabilidad emocional y la ambivalencia que se vive. ¿Por qué? Porque por un lado hay una pena, hay una tristeza, hay una sensación desasosegante de ausencia y por otro lado se siente bien porque va a mejorar, es para mejorar, incluso en algunas y muchas ocasiones de manera casi forzada, ¿no? La dificultad de todos estos temas emocionales reside en una mala elaboración de este hecho, que puede evolucionar una amalgama de sentimientos que al traspasar la frontera eh, y encima si se suman que existen conflictos familiares no ayudan ni al que se marcha ni al que se queda, ¿no? En realidad son como máscaras, son como que la superficie
se generan una serie de sentimientos que albergan otros en el interior, ¿no? Este sería, digamos, una introducción un poco genérica, pero intentar dar luz a algo de qué pasa a nivel emocional con la familia y con las relaciones familiares cuando uno se marcha. Vamos a por otra pregunta y otra cuestión que se planteó. Cuando vivimos en el extranjero, nuestra relación con la familia cambia. La comunicación, lógicamente, que antes teníamos en persona, ahora no la hacemos a través de pantalla. La pregunta es, ¿cuáles son los pros y los contras de esta manera de comunicarnos, ¿no? Bueno, hay que decir que hablando con personas que han emigrado hace mucho, que no tenían las ventajas, vamos a decir, tecnológicas actuales, las nuevas tecnologías actuales obviamente facilitan mantener el contacto con la familia, prestarse apoyo, tener contacto a pesar de la distancia, ¿no? Lo que puede aliviar mucho ciertos sentimientos bueno, pues de no poder verse, de no poder contactar, no poder contar, ¿no? Digamos que es una sensación de preservar el contacto emocional y que ayuda muchísimo. Eso sin duda es una ventaja, ya que nos permite vernos, hablar, compartir las experiencias de alguna manera, aunque no la percibamos en general como lo ideal, ¿no? Porque lo ideal al final, me imagino que muchas personas que sois emigradas y que tenéis que contactar, hacer videollamadas en horarios que a veces no puedes, si hay niños de por medio para que vean a los nietos, bueno, a veces pues agota también, ¿no? Aunque bueno, es una situación realmente muy ventajosa. Hace no tantos años esto era imposible. Más años todavía apenas tenían contacto, ¿no? Solo hay que retomarse un montón de casos, testimonios y literatura, ¿no? Donde se cuentan estas experiencias. Sin embargo, el hecho de saber que entre comillas, siempre tenemos la oportunidad de estar listos para una comunicación con la familia, puede aumentar también la obligación de contacto cuando a veces no es posible o sencillamente uno prefiere utilizar ese espacio para un autocuidado personal y social. Muchas veces estás muy apretado por todo lo que es el proceso migratorio, estás muy apretado por tus quehaceres y parece que hay una obligación y hay un punto ahí como de sentimiento de voy, no llamo, pero no me apetece hoy, pero mañana, pero es que tengo que llamar. En fin, hay un punto. Lo que eso a veces genera unas dinámicas que, bueno, arrastran un poco, a lo mejor pueden lastrar ciertos aspectos de la relación de apoyo, ¿no? Un aspecto importante es hablar y expresarse a los familiares, expresar a los familiares de manera clara a las horas en las que no es posible atender, hacer comprender que no es posible siempre hablar, ni todos los días. Eh, mm, ¿Por qué? Porque las dinámicas culturales de horario son diferentes, porque se manejan otros estilos de vida, porque tu estilo de vida es X, ¿no? Por ejemplo, voy a plantear un caso concreto y real. Me siento obligada a hablar o obligado a hablar a las 11 de la noche porque en España es normal y en mi país de acogida es muy tarde, ya que me levanto muy temprano más que en España. Eso me está alterando mis horas de sueño y sobre todo si las conversaciones son intensas, resulta algo agotador emocionalmente y me cuesta luego mucho dormir, ¿no? Pues esto es un caso que hay que hablarlo, ¿no? Porque claro, tampoco vamos a generar ese problema. En el caso de tener niños, como decía, la situación se exponencia, ya que su crecimiento es exponencial día a día y quieres que tengan presencia para que esas ausencias físicas sean mitigadas, ¿no? A través de vídeos, ¿no? Que aumenten, ¿no? Que van aumentando, ¿no? Y que tienen que estar presentes. Este hecho es una ventaja, pero por otro lado, la excesiva presencia de dispositivos móviles en edades muy tempranas es también desaconsejable, ya lo sabemos, ¿no? Pero es inevitable en estos casos y es una ventaja, ¿no? En general. Hay que atender a una dinámica sostenible, intentar por ambas partes que no trastoquen los horarios necesarios para el descanso, para el desarrollo de una autonomía también. Aquí, como siempre, hay casos y casos. ¿Dónde está el límite? Lo pone cada uno, ¿no? En relación en dónde está la estructura, la estructura familiar se debe sustentar en una base de apoyo mutuo dentro de lo que podemos denominar familia transnacional, es decir, que fue acuñada por Bryceson y Burela, la cual señala que la familia transnacional es aquella familia cuyos miembros viven una parte o la mayor parte del tiempo separados los unos de los otros y que son capaces de crear vínculos que permiten que sus miembros se sientan parte de una unidad y perciban su bienestar desde una dimensión colectiva, a pesar de la distancia. Esto es muy interesante, ¿no? Esta familia transnacional. Sentirse bien a pesar de las distancias en las relaciones familiares, que haya apoyo. No es muy diferente del concepto familia, pero incluye todo el paradigma migratorio
y la distancia geográfica, ¿no? Bueno, aquí hemos hecho unos apuntes sobre los pros y contras de las relaciones familias y de la comunicación y la importancia en esa familia transaccional de la transparencia y la comunicación. Vamos a afrontar otra cuestión, a ver qué tal. Otro planteamiento es que normalmente la familia tiende a ocultar noticias negativas de lo que vivimos fuera. Si bien lo hacen con buena intención, obviamente, para no preocuparnos, esto aumenta la falta de confianza o genera una tensión, ¿no? Porque eh, realmente creo que imaginar es más difícil que saber, ¿no? ¿Conviene ser honesto con la familia cuando vivimos en diferentes países? Esto es algo recíproco, es decir, es así. Tal vez la reacción lógica es la siguiente. Te enteras sobre un caso concreto, te enteras de la noticia después de algo que ha sucedido, es decir, una visita a urgencias por un hecho más o menos grave, y la reacción suele ser, pero ¿por qué no me lo habéis contado? La reacción es siempre la de, por no preocuparte, ¿no? Esto puede minar la confianza o sentirte mal, no partícipe aunque sea muy bien intencionado, en el hecho de que en próximas ocasiones nos está ocultando algo, ya si percibimos algo raro, estamos más sensibles, vamos a ponernos en lo peor. Que por otra parte es un mecanismo cerebral muy normal, es decir, ponerte en lo peor, ¿no? Es algo que el cerebro nos prepara y está diseñado para eso, ¿no? Puede haber varias dinámicas. Una, se dice directamente, se afronta en la distancia, generando el apoyo mutuo en la medida de lo posible, sería una opción, ¿no? Otra dinámica es no se dice y te enteras posteriormente. Aquí pueden generar esos sentimientos, ¿no? Un poco de ausencia de participación, ayuda o desconocimiento, ¿no? Y en otra opción se dice, pero no confiamos en que nos estén diciendo la verdad. Por lo tanto, imaginamos escenarios, ¿no? Que ya pueden suceder también para próximas ocasiones cuando no se te dicen. Pero esto es una línea muy fina, ya que contar o no contar y en qué momento va a ser más o menos útil o contraproducente, dependiendo de la personalidad, del contexto, el sistema familiar, las relaciones, las circunstancias, como he apuntado al principio, pues va a depender de cada uno, ¿no? Y es respetable, obviamente. Eh, si las relaciones familiares se sustentan en el amor, en el respeto, en la responsabilidad propia de cada uno, no cargar con responsabilidades excesivas a personas que me marchan o al revés, y el apoyo mutuo es más propicio, sano, fácil hablar las cosas con sinceridad y se hace más fácil esa comunicación, ese decir qué o qué cosas, ¿no? Voy a poner un caso. Hijos en el extranjero, nacimientos en donde cuando de apoyos que no son apoyos, que son al revés, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes críos en el extranjero y hay comentarios, tú estás criando solo con todas las circunstancias que conlleva y hay frases, ¿no? A lo mejor es que no me estáis haciendo caso, deberíais hacer esto, ya os lo dije cuando ha pasado algo, etc., ¿no? Hay veces que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con lo que decimos en la distancia, con respetar, sobre todo y sobre todo cuidado, mucho cuidado con los juicios moralistas, ¿no? Con los juicios moralistas. Se pueden hacer juicios de valor, tal vez, y intercambiar, pero los juicios de moralistas pueden ser reacciones tóxicas, ¿no? De alguna manera. Desde un planteamiento de relación constructiva, es mejor, sinceramente, saber que imaginar, pero uno debe medir en algún momento las circunstancias. Y si no cuenta algo, luego explicar el por qué no lo ha hecho, a lo mejor. Si imaginamos, es un arma, entre comillas, muy poderosa y que afecta de manera notable, realmente notable, ¿no? La imaginación. Eh, a todos los niveles, ¿no? Y puede tener un doble impacto. El hecho estresante compartido de no, y la relación, y una reacción difícil porque imaginas que piensas que va a pasar algo y estás en tensión, ¿no? De alguna manera. La imaginación es un eje central de cómo nos experimentamos a nosotros mismos, nuestro diálogo interno, nuestra relación, también cómo influye en el cuerpo, en el ambiente, las relaciones interpersonales y en general en nosotros mismos. Ese diálogo interno que podemos generar al no contar algo, lo tendría que haber dicho o al revés, ha pasado algo, es una cuestión importante de tener en cuenta. Vamos a por otra pregunta.
Eh, Otra cuestión sería si vivir en otro país significa perderse momentos con los tuyos, buenos y menos buenos, fiestas, celebraciones, pero también enfermedades, pérdidas para siempre. ¿Puede esto pasarnos factura? Bueno, hay que decir que somos seres tremendamente adaptativos, pero podemos traducir tal vez esta idea la idea de pasar factura vamos a plantearla a lo mejor en dos vías, ¿no? Una, sufrir mucho ante estos hechos, tanto buenos como menos buenos, de pérdidas y encerrarnos en ese sufrimiento con el que vamos a tener que convivir sí o sí. Y ese sufrimiento o ese dolor, no es lo mismo dolor que sufrimiento, el dolor estará ahí y el sufrimiento dependerá un poco más de nosotros, esa resistencia, ese recibir ese dolor, darle cabida, darle espacio para verlo, mirarlo y acogerlo, ¿no? Y por otro lado, también que asumir que perdemos esos momentos o ciertos momentos ha supuesto también ganar otros beneficios, que al final son la base de la inmigración. Esto es una doble cara. Irse para buscar unas circunstancias mejores, lo que se traduce en un crecimiento personal impresionante, a pesar de los costos psicológicos y sociales que supone, pero sobre todo una transformación personal, ¿no? Eso ya es un aspecto que también se ha demostrado y hablaré en un momento dado sobre cómo eh, el hecho de, el hecho de irte te transforma personalmente. Sin duda pasa factura y hay que pasar por ello y hay que regularlo, pero esa regulación está en nuestra mano, el intentar al menos mitigar esa circunstancia, convivir con ella, relacionarnos bien con los sentimientos, con los pensamientos, buscar más apoyo en las personas que dejamos atrás, intentar participar de alguna manera en la medida de lo posible, de la manera que sea. Digamos que en todo esto siempre aparece el caso más extremo, ¿no? Uno de los casos más extremos, que es el fallecimiento de un ser querido, donde no podemos participar de los rituales de acompañamiento, ¿no? A nivel físico. Este hecho nos pone en línea directa con ese dolor inevitable y al mismo tiempo la búsqueda de formas para tratar de mitigarlo en la medida de lo posible. Buscarnos ritos propios en el lugar de acogida, estar en contacto, generar comunicaciones, hacer ritos simbólicos propios que nos ayuden a llevarlo. Nos pasa factura, sí, pero nuestra meta es regularlo y también apoyarnos también en todo lo bueno que nos aporta la migración. Vamos por otra cuestión. Otra cuestión es que los que nos marchamos, los que emigramos, sufrimos nuestro duelo por la familia, pero la familia que se queda también experimenta una pérdida, que es el síndrome del nido vacío. El síndrome del nido vacío es un aspecto al que le dediqué ya en mi blog una entrada y en el que podéis escucharlo también en el podcast, ¿no? Voy a indicarlo porque hay uno dedicado exactamente a él, ¿no? Digamos que cuando el síndrome del nido vacío es que cuando los hijos e hijas deciden independizarse y dejar la casa de sus padres, estos últimos, digamos los padres, pueden experimentar pensamientos y sentimientos negativos, profundos y prolongados como tristeza, soledad, incertidumbre, impresión de abandono. Esa sensación, digamos, es la que denominamos el síndrome del nido vacío. ¿Qué sucede cuando lo trasladamos a la emigración? Pues puede suceder que nuestro hijo nieto ya no vivía con nosotros y se marcha, o sí vivía con nosotros y se marcha. Pues puede ser un impacto también en la familia, ¿no? Y las personas que se quedan, ya que perdemos de manera brusca el contacto con esa persona. No es el hecho de que se marche y quede los domingos para comer, sino que se marcha a otro país, ¿no? Y ya no la presencia no es tal, ¿no? Eh, digamos que hay un proceso de aceptación de su ausencia, pero que de igual forma se suba a otro que pasa por asumir que no estará cerca. Digamos que es una doble aceptación. Ya hay una ausencia y no le vamos a tener tan cerca como queremos, para poderle ver y tener contacto más físico, ¿no? De alguna manera. Es un duelo parcial, ¿no? De alguna manera. Eh, es lógico sentirlo. No se puede prevenir, sí sobrellevarlo y es inevitable sentir tristeza. De hecho, es reguladora. Lo que pasa es que hay que analizar hacia cuánto, ¿no? Un afrontamiento positivo, aceptación, adaptación desde un enfoque constructivo, flexible, de regulación emocional, de autoconocimiento. Y un afrontamiento negativo es sentimientos de pérdida, de abandono, que deriven en situaciones más depresivas, más
fastidiosas, ¿no? Que te estén lastrando, ¿no? Que te estén haciendo que tu vida no vaya hacia adelante de alguna manera, estés enganchado a esos sentimientos de alguna manera. ¿Qué síntomas suelen ser cuando la cosa no va más allá? Cuando la cosa se está poniendo complicado, tristeza, soledad, abatimiento, como decía, percepción de abandono. Digamos que son síntomas que se asemejan a veces a la ansiedad, a la depresión, el no saber qué hacer, no sé, si sus hijos no están en casa, depende de las circunstancias familiares, ¿no? Hay una serie de características ya digo, lo he comentado más en concreto, voy a apuntarlas solo aquí de cómo se puede afrontar. La base, construir una buena comunicación entre las partes, generar espacios cálidos de intercambio, negociar, entre comillas, rituales sanos de comunicación mutua, pero también entender el espacio de autonomía de las personas implicadas, sobre todo el que se marcha. Gastón Bachelard ha escrito mucho y muy bonito sobre el hogar, sobre el nido, y decía que la intimidad necesita un nido. Es decir, necesita un propio espacio. Lo que esto quiere decir que requiere un espacio propio donde expandirse, demandar tus propias formas de experiencias de hogar, ¿no? Eso una parte debe respetarlo, está triste porque se ha marchado, pero está construyendo su hogar. Voy a puntualizar rápidamente los 4 posibilidades. Es muy importante para el síndrome del nido vacío identificar los sentimientos, etiquetarlos, expresarlos, compartirlos con las personas acertadas, poniéndoles nombre, porque en el momento que ponemos nombre a los sentimientos y lo verbalizamos, automáticamente es el primer paso para la regulación, ¿no? Si se vive en pareja, pues la relación entre ambos, sobre todo si son los padres de la persona emigrada, pues depende de los modelos de familia, pues una relación de confianza donde se cuenten cosas. Otra opción es aceptar la tristeza reforzando los sentimientos positivos y constructivos, como la alegría que le puede generar pensar que su hijo es capaz de independizarse, capaz de estar construyendo una vida en un lugar diferente al suyo. ¿Qué aspectos positivos tiene que emigre? Esa es la pregunta que se pueden hacer. Y plantear que aunque hay una distancia física no debe haber la emocional, por lo que se va a seguir siendo una influencia de alguna manera y apoyo para la persona que se ha marchado. Y esa influencia, ese apoyo debe ser, vuelvo a repetir, respetuosa con la autonomía de la persona que se marcha y la persona que se marcha también sensible y empática con la persona que se queda. Este apoyo mutuo es vital en las dos partes. Autocuidado personal y social, es decir, aprendiendo a valorarse, cuidarse desde diferentes perspectivas, emocional, social, laboral, físico, emocional, ¿no? Como decía, que se deberán llevar siempre a cabo, ¿no? Y más en esta etapa, no perder ciertas dinámicas que son beneficiosas. Se puede comenzar a cierto ejercicio, llevar una mejor alimentación, dedicar más tiempo a grupos sociales como amigos, grupos de ocio, participar en actividades diversas, que formen parte de la persona, que vayan con la persona, que le nutran. Todo eso ayuda. Reforzar las relaciones de pareja. Si el caso de que ambos son los padres los que emigran y viven... si en el caso de que ambos son los padres del emigrado, generar lazos afectivos más sólidos con personas que aprecian y los ofrecen relaciones constructivas, vamos a decir. Sabemos de alguna manera que en la construcción de apoyo hay un porcentaje, un 25%, que se basa en el autoapoyo, que es muy importante el autoapoyo, es decir, lo que hacemos por nosotros mismos, ¿no? Otro tiene mucho que ver en el apoyo de personas muy cercanas, otro 25%, personas de pareja o personas muy cercanas. Pero hay un 50% importante, que son los apoyos externos, tanto la persona que se queda como el que se va, esas redes que generamos alrededor que nos pueden nutrir. Por lo que hay que valorar y cuidar los apoyos, incluidas las relaciones con el emigrado, ¿no? En las dos vías, es bidireccional de alguna manera, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando de que la aceptación como herramienta es una herramienta muy importante, ¿no? Elaborar un pensamiento. No, aceptación no quiere decir no hago nada, sino aceptación quiere decir, bueno, esto es lo que debo sentir, voy a sentirlo, le voy a dar cabida y voy a construir, ¿no? A ver, voy a regular, voy a reubicarme, ¿no? En mi nueva situación. Luego, ¿cómo reaccionar a esta situación? Pues en muchas cosas hay como dos partes, lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar. No criticar, dar apoyo, no juzgar, sugerir, dar ideas,
ambas partes que sientan que hay un acompañamiento, sobre todo las personas que sufren el nido vacío, ¿no? Eh, eh, Eso es muy importante, ¿no? Porque si sumamos un problema y generamos más culpa, eso va a ser muy nocivo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy sensible. Eh, Luego, ¿cómo evaluar o medir el pensamiento negativo desde lo positivo? Es decir, ¿qué es lo positivo de que mi hijo se marche, aunque esté triste, aunque sienta su ausencia? Pues pensar, trabajo, independencia, madurez, crecimiento personal, nutrirse de otras culturas. Todo eso es algo básico. El síndrome de nido vacío es un proceso que hay que pasar y que hay que pasarlo. Y hay que estar muy cerca de las personas que lo pasan y ver que no está llevándolo por un terreno más nocivo. Vamos para otra cuestión. Otro tema que abordé cuando sucedió esto, cuando sucedió, digamos, este intercambio, estas conversaciones, fue el planteamiento de que cuando estamos lejos de nuestra familia se producen sentimientos de culpabilidad. ¿Y cómo podemos enfrentarnos a esto, ¿no? A esta situación? A esto le dediqué también un podcast amplio. Voy a retomarlo aquí. Para empezar, el sentimiento de culpa es un repertorio emocional muy presente en los emigrados. La culpa es un sentimiento de malestar interno que surge cuando evaluamos algo de manera negativa que hemos hecho en nuestra conducta por considerarla inapropiada, con la representación o sea, inapropiada con lo que hemos hecho, ¿no? De alguna manera. Y con esa idea, esa representación que hemos construido de lo que es un buen hijo, un buen padre, una buena amiga, un buen ciudadano. Esta culpa nos genera sufrimiento y puede hacer mella en nosotros si es exacerbada. La culpa es necesaria. Sentir culpa es precisamente lo que nos proporciona herramientas emocionales para darnos cuenta de otras historias. Lo malo es cuando se va de más allá. ¿Cómo puede afectar a los inmigrantes? Pues como la distancia geográfica respecto a la familia puede generar ansiedades, estrés de exclusión, por no poder estar físicamente nutriendo los vínculos y apegos emocionales. La migración suele conllevar también el no cumplimiento de varias obligaciones teóricas, morales, que por tendencia debemos realizar, por lo que puede generar sentimientos de culpa para las personas involucradas. Aunque ya digo, me extendí y lo expliqué muy concretamente sobre los tipos de culpa más allá de la migración. En concreto, en los de la migración podemos apuntar varios. Por ejemplo, que me encuentro y que son aspectos a regular. Por ejemplo, hay personas que tienen culpa porque tienen unas condiciones de vida que no pueden tener sus seres queridos o amigos, ¿no? Por ejemplo. Hay otras personas que tienen culpa por no contribuir al desarrollo de su país. Es una sensación de abandonar el barco, ¿no? El Mundo, por ejemplo, el Mundo Today, este diario satírico, hizo una sátira realmente que es muy buena, con un vídeo que realmente no era real, pero decía que la Guardia Civil iba a marcar en los pasaportes de españoles emigrados a Alemania la frase rata traidora, ¿no? Detrás de esta sátira hay una cierta realidad vinculada a un proceso psicológico a gestionar, ¿no? No a estos niveles que lo utilizan de sátira, pero son niveles más pequeños. En algunas personas, no en todos, y depende de las circunstancias por las que uno se marcha. Y luego culpa de la obligación moral del cuidado, de no poder atender a los seres queridos que se van haciendo mayores o a sus hijos que no han podido emigrar. Este es yo creo que es el que más uno puede transitar y que me encuentro, ¿no? Eh, Esto también está asociado, obviamente, cuando ya va más si es la pérdida por fallecimiento, como hablaba antes, por no poder asistir al funeral y los partes de los rituales. Pero esta idea de hacerse mayor, de no poder atenderles, genera muchos casos de estrés emocional, y de sentimientos de culpa que hay que regular, porque si no va a lastrarnos a nivel físico, a nivel mental, y va a, digamos, a poner el proceso migratorio, la experiencia migratoria en una posición no tan constructiva, ¿no? Es un tema que es muy recurrente. Y luego hay culpa por no hacer el suficiente esfuerzo por adaptarse o aprender suficientemente rápido el idioma, el lugar de acogida. Culpa por sentir que se pierde o que no se preservan las costumbres del lugar de origen. Culpa del estatus, ya que no se ha logrado ejercer la profesión o tener el estatus que se tenía o en el lugar de origen o por el que se trabajó o en el que se formó. Culpa por no estar cumpliendo las expectativas que se depositaron en el proyecto migratorio.
Estas pueden ser vinculadas a diferentes niveles, laborales, formativas, de pareja, familiares, de integración, de vínculos sociales. Esto está muy vinculado a la realización personal, ¿no? Y hay que tenerlas muy, muy estructuradas. De hecho, en una investigación muy reciente se descubrió que hay dos aspectos fundamentales para que la vida migratoria tenga una base bastante sólida. Una es el manejo de las expectativas, que además el manejo de expectativas es fundamental para la regulación del enfado, la ira y la rabia que podemos sentir, y por otra parte un proyecto laboral sólido. Otro tipo de culpa es la culpa por quejarse de situaciones vivenciadas en el país de acogida, ya que de pronto la persona tiene una sensación de que tiene una posición mejor que la del país de su origen, de las personas de origen, y bueno, pues la oculta, digamos, de alguna manera, porque se siente como, ¿cómo decirlo? Que tiene una situación mejor en el país de acogida, se siente mal y parece que no tiene derecho a sentirse mal, que se siente culpable, ¿no? Es como, tal vez necesitaría ayuda profesional, pero no puedo quejarme, lo tengo todo, es ridículo, ¿qué me pasa? Estoy mejor que las personas que están en mi país, pero tenemos derecho, es así. Culpa no cumplir con las experiencias, no cumplir con las exigencias impuestas o autoimpuestas de dedicación de tiempo a los familiares o amigos cuando se regresa de visita. Esos famosos maratones de visitas, ¿no? Que tenemos, que no podemos abarcar, ¿no? Y disculpa, no puedo atender a esta persona que quiere verme, esta vez no ha podido ser, etc. Luego, la culpa por no poder atender a la familia por teléfono o en videollamada, como hablábamos antes, porque está inmerso en un proceso intenso, porque hay diferencias culturales. Esto se agrava cuando hay hijos y es obligatoria moral es mostrarlos, compartirlos con los familiares cercanos. Esos maratones de videollamadas en el poco espacio que te queda para descansar, autocuidarte o fortalecer relaciones de pareja o sociales, ¿no? Hemos hablado antes. Y luego culpa por no cumplirse las expectativas de regreso que uno idealiza, que no llegan o que no se que no que no se proyectan, ¿no? Como que hay una idea que iba a regresarse, pero no se dan las condiciones y en el país de acogida se está mejor y no hay posibilidades de volver. También aquí existen mucho a nivel familiar y es muy importante tener en cuenta las presiones externas. ¿Y cuándo volvéis? Y ya podéis volver. Y fíjate que nos estamos haciendo mayores y tal, y que no vemos a los nietos y que todo esto es muy importante. Esta idea de no poder estar ahí, ¿no? Cuando se nos necesita es un poco, para mí, el eje central, ¿no? De donde arrancan muchos estos sentimientos de culpa. Es inevitable este sentimiento. Es un juego, entre comillas, de negociación entre lo que se nos solicita del mundo exterior y de lo que percibimos del mundo exterior y el mundo interior, que implica ese equilibrio individual y colectivo, ¿no? Este hecho es tremendamente positivo en el fondo, ya que el proceso migratorio nos ofrece la posibilidad de enfrentarnos a esta situación, a esta culpa, a esta culpa muy concreta, ¿no? En muchos casos, y es una manera también más de autoconocernos y de crecer. Realmente si lo miramos con atención y mirarlo y distanciarnos un poco de las palabras, del relato que nos contamos, que es muy importante, podemos percibir y podemos aprender mucho de sistemas de creencias que llevamos como nosotros, de cómo nos afecta, de cómo podemos transgredirlas para crecer personalmente, desplegando nuestra propia personalidad, nuestro propio yo auténtico, que de otra manera era difícil. De la misma manera, atender a las expectativas tanto propias como externas que nos ayuden también a mejorar la experiencia personal y social como migrantes, para favorecer un mejor bienestar. El sentimiento de culpa es sin duda un proceso con el que debemos convivir y junto al que debemos crecer, sin darle la espalda. Porque si lo evitamos, va a volver con más fuerza. Y si lo abrazamos y le damos cabida, vamos a crecer a partir de él y vamos a saber vivir con él, digamos, momentos de sufrimiento que lo podamos presenciar, ¿no? Esta es una cuestión realmente muy, muy candente en la inmigración. Vamos a ver más cosas. Bueno, para terminar, es cierto que en aquel momento se había vivido y se vivía, de hecho, el proceso de la pandemia, ¿no? El proceso de la pandemia, aunque ahora parece que está más sosegado, entre comillas, afectó muchísimo a todo el mundo y en los procesos migratorios
bueno, fue tremendo, ¿no? Porque antes teníamos la sensación de que podíamos volar a nuestro país en cualquier momento, pero con la pandemia era diferente, ¿no? Em, Más allá de los consejos que en aquel momento se hablaron, como por ejemplo el uso de la tecnología para estar más en contacto, no dejar de promover el autocuidado, identificar las fuentes de estrés, cuidarlas, regularlas, recurrir a todos los recursos que podamos utilizar para ayudarnos, para mantenernos activos de alguna manera y también para saber lidiar y vivir con esa nueva situación, consumo responsable de atracones televisivos, etc. Bueno, no refugiarse en el trabajo, bueno, todas estas cosas ahora mismo parecen que parece que quedaron en un lugar y no lo sabemos. A lo mejor cuando escuches este podcast, desgraciadamente tenemos que vivir algo similar, ¿no? Pero sí que es verdad que esto nos debe ayudar a aprender algo, ¿no? Es verdad que personalmente en mi caso como profesional me encontré muchísimas personas que decidieron a raíz de la pandemia intentar el regreso, que será otro tema que trataré muy concretamente, pero que este hecho debe hacernos aprender que es como un fenómeno meteorológico, que ha representado una situación inesperada que no podemos controlar. Y eso es muy importante, poder atender las cosas que no podemos controlar. Identificar bien claro las situaciones que están bajo nuestro control y poder regular esos procesos, ¿no? Eh, Todo esto de la preocupación que hemos tenido y que tenemos y que la pandemia acrecentó por nuestros seres queridos, la incertidumbre, el no saber cuándo se va a restablecer, la paralización de muchos procesos de retorno, el aislamiento físico, que ya de por sí muchos inmigrantes, y esto es algo que se conversaba, curiosamente identificaron su resiliencia y su adaptación a esos espacios de soledad, ¿no? Y de aislamiento en cierta medida, porque muchas de las personas ya estaban en un proceso en el que estaban conviviendo con la soledad, de alguna manera, por no tener todavía redes formadas. Por lo tanto, se dieron cuenta de que en relación a las personas que no estaban en esa situación, bueno, tenían, si se habían construido bien, mejores herramientas para vivir la soledad. Lo que cabe decir para terminar es que estos planteamientos son uno de los muchísimos planteamientos que entran dentro de los procesos familiares. Estos eran una serie de preguntas que quería compartir y cuestiones que se plantearon en aquel momento y que eran inquietudes que se pusieron sobre la mesa. Estas inquietudes forman parte de este pequeño rincón, este podcast, este homenaje a la familia que se queda, ¿no? A la familia que apoya y a las relaciones familiares proactivas, a la sensibilidad, a la empatía mutua, al respeto de la autonomía, a la construcción de lo valioso que es construir las relaciones familiares en la distancia, para que tanto los que se quedan como los que se han marchado tengan un espacio lo más, ¿cómo diría? Lo más tranquilo posible, lo más sostenible posible para poder cada uno hacer su vida y que cuando haya un reencuentro se disfrute. Es muy intenso, tremendamente intenso, todo se concentra, es como un concentrado y luego te alejas. Pero ese concentrado hay que vivirlo y hay que aprovecharlo en la medida de lo posible. Por lo tanto, todo mi homenaje y mi cariño, por mi parte también como emigrado, como profesional que trabaja con expats y muchos de estos temas salen de, de lanzar una lanza a favor de las relaciones familiares constructivas, ¿no? De darnos cuenta de que el tiempo es muy valioso y de que esa voz de apoyo, no solo con los familiares, con amigos, ¿qué tal estás? Ya es mucho, para unos y para otros. El tiempo nos lleva, nos come, pero no hay excusa. Fomentar unas buenas relaciones familiares en la medida de lo posible, o hacerlas por lo menos lo más sostenibles y constructivas posibles, es fundamental para que ambas partes tengan una disposición lo más agradable posible en una relación tan importante, ¿no?
Bueno, hasta aquí ha llegado este podcast dedicado un poco a la familia, a lo mejor habrá otros. Estaré encantado si te ha gustado este contenido, este podcast, que lo puedas compartir con personas que creas que le pueda interesar. Para mí sería un placer que lo hicieras. Lo puedes compartir en redes o donde consideres oportuno. Y si te quieres suscribir a los diferentes canales donde se emite, donde está, como iVoox, como Spotify o YouTube, pues también puedes encontrarlos todos en mi web, pues estaré encantado de ello. Nada más, te mando un saludo y sea donde estés que estés, buena mañana, buena tarde, buena noche, un saludo y hasta la próxima.